Bueno, muchísimas gracias por atender la invitación del Banco Central. Este es un tema realmente fundamental, no había como dejar de lado el tema de la competitividad. Así que quiero pedirles a los asistentes que nos ayuden ya regresando a sala para empezar ya sin más dilaciones. Ustedes conocen ya la mecánica, han visto ya lo que, digamos, de qué se trata esto. Yo voy a plantear una pregunta que ustedes la van a ir respondiendo. ¿No tenemos alguien también? Me parece que está... no hay nadie en... ¿no? Todos estamos presencial. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Muy bien, entonces empezamos. Voy a plantear entonces la primera pregunta. Una de las principales críticas o, digamos, desafíos que tuvo el tema de la dolarización es la pérdida de la política monetaria para propiciar la competitividad. ¿Cuál es el criterio de ustedes acerca de la competitividad de las exportaciones ecuatorianas en los mercados internacionales después de 25 años de dolarización? Natalie, por favor. Muy buenas tardes, un especial agradecimiento al público que aún nos acompaña en una hora tan cercana al almuerzo. En todo caso, creo que en los paneles anteriores han sido bastante exhaustivos en las razones por las cuales llegamos a la dolarización, en las razones por las cuales fue conveniente hacerlo, debido a que las condiciones no permitían que el país pueda tener una política monetaria efectiva. Creo también que cuando se realizó la dolarización, al establecer el tipo de cambio a 2025, realmente creó un colchón, porque hubo un overshooting de ese tipo de cambio, dio un colchón a los importadores de algunos años. Pero rápidamente tuvieron problemas de competitividad, pero de cierta manera existió mucha creatividad en el sector privado, porque claro, la macroeconomía, la estabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente para la competitividad. Entonces los empresarios se vieron obligados a ser muy creativos, a incrementar la productividad, a reducir sus costos, a enfocarse en la calidad, en buscar nuevos mercados, en darle mayor agregado a sus productos. Entonces yo diría que dado que todas esas cosas sucedieron, la competitividad ha tenido un impacto más vale positivo. Las importaciones no petroleras se han multiplicado por 10 y en valores reales en relación al Producto Interno Bruto en este periodo han crecido en más de 4 o 5 puntos dependiendo del tipo de exportación. Las exportaciones no tradicionales también se multiplicaron por un factor de 10 y esta diversificación obviamente nos da un colchón para cuando tenemos los shocks externos. Creo que aún así los últimos años han creado unos nuevos retos a los exportadores. El costo de la inseguridad, hemos hablado hoy día en los paneles anteriores de la corrupción, pero creo que es un tema al que hay que tratar de una manera muy profesional y con una política no solo nacional, sino una política internacional. El tema del narcotráfico. El narcotráfico y la inseguridad han puesto a los exportadores unos costos muy altos que no se avisoran en el corto plazo puedan ser disminuidos. Y al mismo tiempo, pareciera mentira, pero cosas que tomamos como garantía, como la oferta de electricidad, también nos ha afectado de una manera importante. Creo que la competitividad genera muchos retos para los exportadores, no solamente locales, sino globales, que quizás en otro momento o en otra pregunta podríamos profundizar en ellos. Ignacio, por favor. Gracias Paulina, Guillermo, por la invitación. La verdad es que para un ingeniero es un honor estar sentado en este foro de economistas. Pero bueno, como digo, alguien tiene que poner los pies en el suelo. Y usando el ejemplo de Fidel, que me cayó de maravilla, con ese conductor borracho que se chocó, cuyo licor fue entregado por muchos políticos y también con algunos economistas, ¿no es cierto? Resulta que el sector empresarial y el industrial fue el pasajero y de tercera fila.
y de golpe se topó con que teníamos que batirnos con el dólar. Con ese pasajero herido, en muchos casos pues murió, y muchas empresas no pudieron resistir este golpe. Pero muchas otras tuvimos que aprender de competitividad. Y claramente la competitividad no está dada únicamente, o está dada en muy poco, como un poco factor por la política monetaria. Cuando hablamos de competitividad, está dado por otros factores. Está dado por un factor de eficiencia, está dado por la posibilidad de invertir en el país, de tener un crédito externo, y con tasas competitivas. Eso nos dio la opción, la dolarización. Los industriales y empresarios tuvimos que aprender de innovación, tuvimos que aprender de eficiencia, porque si no, no se podía sobrevivir. Esto nos tocó hacer a ese pasajero de tercera fila, que lamentablemente sigue siendo de tercera fila. Fíjense lo que sucedió con la última crisis energética. El sector industrial productivo tuvo que sacrificar y cargó más del 35% de su capacidad productiva. Lamentable y tristemente, seguimos siendo de tercera fila. No sé si... ¿Qué pasó? Sin embargo, la dolarización se va a mantener en función de que generemos las divisas suficientes. ¿Y quién va a generar las divisas suficientes? El sector petrolero, sector minero y el sector privado exportador. Para ser competitivo, además, se necesita que el gobierno haga su trabajo. Por supuesto, quite tantas regularizaciones. He escuchado hoy durante muchos paneles que tenemos que dar más supervisión, más regularizaciones. La verdad es que el sector productivo está harto de tanta norma y tantas regulaciones. Creo que tenemos que ir en la dirección contraria. Tenemos que hacer la vida más fácil. Proyectos energéticos que fueron colocados hace 3, 4 años todavía no han sido aprobados. ¿Cómo podemos ser competitivos de esta manera? Al gobierno le corresponde dotar de buenas carreteras, de buenos puertos. Perú está poniendo un puerto que nos va a comer a nuestros puertos si no nos apuramos haciendo algo. Internet, seguridad. ¿Saben cuánto destina hoy el empresariado por el tema de seguridad? Hasta el 5% de sus ventas por gastos para cubrir la seguridad que debería estar dada por el Estado. Necesitaríamos un entorno jurídico estable, no cargar impuestos a las exportaciones. Resulta que cuando nuestra materia prima sigue con un ISD del 5%, el exportador tiene 5% más en el costo de sus materias primas. Una mano de obra calificada, un régimen laboral eficiente, la jubilación patronal. ¿Saben lo que forza la jubilación patronal tal como está la ley? A que los empresarios nos desprendamos de nuestros mejores empleados, solo por el hecho de que ya tienen 17, 18, 19 años. Eso es lo que tiene que cambiar para ser competitivo. Pero a pesar de todo, y usando el ejemplo del pasajero de tercera fila, ese sector industrial pudo salir y salió muy bien en los tiempos de dolarización. Los productos industrializados, que en el año 98 estaban, cifras más, cifras menos, Julio José me podrá corregir, en 700, 800 millones, hoy se ha multiplicado por 4 o 5 veces. Solo el tema de industrializados del pescado, enlatado, está más de 1.200 millones. Madera, del cual en el sector estoy, estamos cerca de 300 millones. Entonces, claramente, el sector, a pesar de todo, ha demostrado la resiliencia, la capacidad de levantarse y seguir compitiendo, Compitiendo cuando hay mercados más amplios, es otro factor. Los TLC se los tiene que seguir firmando, inteligentemente, porque un mercado como el Ecuador difícilmente es atractivo por el tamaño para poder hacer inversiones competitivas. Gracias. Muchísimas gracias. Vicente, por favor. Muchas gracias por la invitación a este importante foro donde efectivamente hay economistas de renombre. Yo estudié economía, pero no me especialicé en esto de la economía, más bien me especializaba en generación de trabajo, en generación de divisas y en buscar el desarrollo del país. Creo firmemente que este es un país precioso en el que se puede hacer mucho.
Creo que si realmente ponemos fe en el país y ponemos toda nuestra sapiencia para poder buscarle los mejores caminos, podemos lograr esa ansiada competitividad, que efectivamente, si en términos estadísticas la vemos, podemos decir de que efectivamente los productos que compiten que están en el mercado internacional son competitivos. Pero aquí tenemos que ver también el tema y el papel de la dolarización en estos 25 años. Jugó un papel importante para el exportador. Muchos se han mencionado aquí de todo lo que representó. Pero no lo es todo. Existen otros factores que en conjunto hacen esta competitividad. Y yo le quisiera hablar de algo que yo conozco, que es el modelo nuestro. Este modelo que puede ser repetido, ampliado, consolidado por cualquier otro. En el caso nuestro tenemos un modelo de 3 pilares, un modelo que se llama hoy en día de sustentabilidad, en donde tienes el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Eso lo hemos integrado a la cadena nuestra, ¿no? Por ejemplo, en el campo económico, hemos avanzado en la cadena para precisamente lograr todos los márgenes que da la cadena. Y hemos transformado de vender bienes a vender servicios, ¿no? Es decir, ha habido una transformación. Hemos agregado valor diseñando productos diferentes en términos de marca, en términos de empaque, en términos de presentaciones nuevas, ¿no? Agregación de valor. Hemos diversificado mercados para precisamente evitar estos shocks a nivel mundial, como por ejemplo la última guerra de Ucrania con Rusia. Hemos, en el plano de venta, es lo que hemos hecho para ser eficientes, para lograr unos mejores márgenes y tener un crecimiento y una sustentabilidad en el mercado. Desde el punto de vista de costo hemos logrado hacer una integración para estar en todas las partes de la cadena y precisamente poder tener un mejor control de los principales costos de la cadena. Esto nos ha significado el poder precisamente ser más eficientes, más competitivos. Hemos reinvertido permanentemente en nuestro sector precisamente para lograr esas eficiencias y precisamente en tecnología y precisamente en infraestructura que es tan deficiente nuestro país. En el plano social hemos trabajado y hemos invertido en el talento humano nuestro, en las áreas rurales, en las áreas más pobres. Hemos hecho un modelo educativo técnico, precisamente lo que ustedes conocen como un modelo dual en el área agrícola, precisamente para tener gente capacitada, para tener gente acorde con las necesidades nuestras y no estar desconectados como hoy en día estamos desconectados de la academia y de los institutos, ¿no? Tener gente capacitada para lograr la eficiencia, la calidad, la productividad que tanto estamos buscando. En el tema educativo, en el tema de salud, es una tristeza ver cómo nuestro sistema de salud es sumamente deficiente. Y realmente muchas veces hablamos del costo laboral, pero no hablamos de lo que representa y lo que reciben nuestros trabajadores. Por eso que efectivamente lo pagamos entre ellos y nosotros. No reciben un servicio oportuno, eficiente. Y esa, aparte de ser costosa, es un peso porque tenemos que darle salud para que un trabajador feliz es un trabajador que realmente hace bien su trabajo, es eficiente. Eso hemos tenido que invertir en nuestros dispensarios, en las áreas rurales, para estar conectados con el IES y buscar y darle las medicinas y lo que necesitan para que no salgan y dejen sus trabajos. En el plano, esto
que estoy hablando, este sistema dual, si lo podemos medir, los jóvenes que salen de estas escuelas tienen un 77% de empleabilidad, no solamente en nuestras empresas, sino en las empresas de la región, en las empresas de la zona donde operamos nosotros. Entonces, está probado el resultado. Luego estamos en el tema ambiental sumamente importante, porque estamos preocupados de la huella de agua, con inversiones en tecnología, precisamente para consumir menos aguas en el tema de riego. Estamos con drones precisamente para minimizar el uso de químicos y afectar en un momento determinado al personal o poblaciones aledañas. Estamos trabajando en el tema de suelos, porque son recursos que no son renovables. Entonces estamos trabajando con microorganismos precisamente para mejorar el sistema del suelo y poder estar en el largo plazo. En el tema de emisiones estamos trabajando en toda esta transformación, ¿no? Hemos trabajado y somos carbono neutro, ¿no? Hemos trabajado en el tema de bonos. Creemos firmemente que aquí hay un gran filón para la industria, la área agrícola ecuatoriana, porque uno de los mayores captadores de estas emisiones son el suelo, y somos un país eminentemente agrícola. Es decir, que ahí hay un filón para el sector financiero, precisamente para poder explotar esto. Muchas gracias. Perdona que te corte, estamos con los tiempos. Sí, muchísimas bueno. Gracias. Le voy a dar paso a Juan José, por favor. Perdón, Julio José, ya te cambié el nombre. Julio José. Bien, gracias. Bueno, a mí sí me gusta ir último, al menos en esta primera parte, porque aprendo de ustedes y puedo evitar repetir cosas y demás. Entonces, voy a comenzar en esta... Bueno, yo les voy a hablar en las intervenciones que tengamos. Yo sí quiero enfocarme en algunos mitos de la dolarización, quiero enfocarme en algunos obstáculos, aciertos, errores que hemos cometido, y también en algunas obsesiones peligrosas cuando hablamos de dolarización y de desarrollo productivo y demás, y creo que más allá del concepto de dolarización son importantes. Yo sí me voy a poner el tiempo aquí para no demorarme más, para si no me voy de largo. Entonces les decía que voy a comenzar con la última parte. Yo en los últimos años ya no tanto, pero cuando tuve la oportunidad de hacer mi PhD, mi enfoque era competitividad, pero entender cómo los shocks, las crisis productivas o macroeconómicas se riegan a través de diferentes mecanismos a las industrias y a las empresas, y cómo entender y anticipar este tema. Entonces quiero comenzar por ahí, porque en la dolarización, la forma en la que nos llegan los shocks internacionales es totalmente diferente de la forma en la cual nos llegaban hasta los 90, 80, los 90. Y si cuando no estás dolarizado tienes mecanismos de política monetaria, ¿no es cierto?, fondos, etcétera y demás, pero sobre todo de política monetaria, para amortiguar de alguna forma ese shock. Cuando tú estás dolarizado no lo tienes, y entonces de alguna forma el peso total de las crisis, de los shocks, lo siente el sector productivo directamente. Y eso es algo que no he oído en esta mañana, y me parece esencial entender eso. Y a diferencia de, ahí viene un primer mito, entonces si es que el shock productivo lo siente directamente las empresas y el sector productivo, entonces deberíamos cerrarnos, deberíamos aislarnos. No, eso es absolutamente antitécnico, no es adecuado, pero sí debemos darles a las empresas la capacidad de que sean suficientemente flexibles, su entorno, sus costos, para que puedan enfrentar ese shock que sabemos que va a venir y que les va a pegar directo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y la respuesta es clara, es si es que hemos generado esa flexibilidad para que las empresas puedan responder de mejor forma a las crisis que sabemos que nos vinieron y nos van a seguir llegando. Y la respuesta es evidentemente no. Entonces, ese es parte del problema que tenemos de no entender bien ese mecanismo de transmisión de shocks hacia el sector productivo y hacia las empresas. Sobre el tema de los mitos, yo quiero hablarles de dos mitos en esta primera parte. Primero, este mito de que la dolarización nos encarece. No, lo que nos encarece son los temas que hemos conversado en este panel, mis colegas. Nos encarecen los costos laborales, y no solamente el tema de pagar sueldos, eso me parece adecuado, ¿no es cierto?, y pagar buenos sueldos, sino que no solo hay que pagar el sueldo, hay que pagar al IES, sino que después hay que pagar el seguro privado porque el IES no funciona, etcétera, y demás, ¿no? Entonces ese es un costo evidentemente elevado y lo que nos hace poco competitivos frente a otros países.
El costo financiero, sin duda, en los paneles de la mañana se ahondó, digamos, muchísimo sobre este tema. Podemos tener costos financieros mucho más bajos, evidentemente, y deberíamos tenerlos en dolarización. El costo de importación, el costo de traer productos al Ecuador es carísimo, ¿no? Y siempre ha sido caro, y cuando le metemos a los guardas de aranceles y protecciones y ISD y demás, se vuelve más caro y les vuelve menos competitivos a los propios exportadores. Entonces, son esos costos los que encarecen, no es la dolarización per se la que hace más cara la economía. Ese es un error, es un mito. Y el otro tema es que se oye muchísimo que devaluar nos hace competitivos. Y yo, mientras estaba en la universidad y estaba sucediendo, yo hace 25 años estaba en la universidad, así que pude entender esto desde el lado como estudiante de economía, y le escuché ahí en un momento, no sé si fue justo antes o después de la dolarización, pero le escuché a Abelardo, que no sé si está por aquí, pero él decía, si es que la devaluación nos hiciese más competitivos, ya hubiésemos vendido hasta las piedras del camino, ya hubiésemos exportado hasta algo así mencionaba Abelardo en ese momento, y eso es cierto, ¿no? La devaluación no nos hace más competitivos, nos ayuda a paliar un problema coyuntural de costos de las empresas y un shock externo, regalando o bajando el costo o el precio de nuestro producto. Eso no es ser competitivo. Y estos empresarios que están aquí, muchísimos en el país, saben que competitividad no es igual a menos costos. Es importante, como dijo Natalie, la macro, es importante los costos, pero no son todos los componentes de lo que hace competitiva a una industria, a una ciudad, a un país y sin duda a una empresa. Entonces estos dos elementos son bien importantes de entenderlos. Y quiero terminar esta intervención para después, sí, tengo 20 segundos, con el concepto de competitividad, no del libro, no del texto, sino para después entenderlo un poquito mejor en mi segunda intervención. Y un concepto de competitividad mío, digamos, que yo utilicé en el ministerio y demás, similares a los que están por allí, es un proceso. La competitividad no es un fin en sí mismo, es un proceso por el cual los países, las regiones o las ciudades y las industrias, ¿no es cierto?, logran crear los factores productivos suficientes como para poder competir en forma adecuada en el largo plazo. Y si es que es un proceso, ese proceso nunca termina y entonces tenemos que ir creando ese cúmulo de condiciones adecuadas para que estas empresas, estas industrias logren en dolarización, que es el esquema que nos ha tocado, que hemos escogido y que esperamos que se mantenga, puedan tener esas ventajas competitivas de largo plazo frente a las empresas. Pero por eso hablaba yo de los mitos y de esta definición, y en base a esto, en la siguiente parte voy a ahondar un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias, Julio José. Nada más recalcar el tema de lo que ustedes han mencionado respecto al tercer pasajero que ha sido golpeado y que sigue enfrentando problemas de inseguridad, problemas eléctricos, el tema de contar con modelos que nos permitan la sustentabilidad desde el tema de la incorporación de elementos económicos, sociales y ambientales, y el tema que nos menciona Julio José respecto a que las devaluaciones no son quienes generan competitividad, digamos, no es la herramienta para la generación de competitividad, sino de paliar ciertos costos, digamos, inicialmente. Con esto quiero plantearles la siguiente inquietud, y es, basado en sus experiencias, ¿cuáles han sido las principales contribuciones que ustedes consideran ha tenido la dolarización sobre el sector productivo? Por favor, Natalie. Bueno, creo que es importante en el concepto de competitividad, que para mí es sinónimo de innovación. José Ignacio y Vicente tienen toda la razón. El gobierno tiene que generar bienes públicos básicos, salud, educación, infraestructura, menor regulación, menor informalidad en la economía, talento humano que pueda adaptarse a las nuevas tecnologías y que esas nuevas tecnologías se puedan convertir realmente en un elemento justamente de mejorar la productividad. Lamentablemente hemos mejorado algo en flexibilidad laboral en el buen sentido de la palabra, de crear nuevos mecanismos, sobre todo para crear más empleo juvenil. Pero miren ustedes, el país le dijo no a la contratación por hora. Es decir, hay mucho que trabajar todavía en esas condiciones básicas de darle la flexibilidad, como lo decía Julio José, a las empresas para poder administrar esos shocks. ¿Qué ha sido positivo de la dolarización?
Definitivamente la capacidad de innovación que han tenido las grandes empresas, las medianas empresas, en el sector bananero, en el sector camaronero, pero tenemos que recordar que esa innovación y esa productividad no es exactamente igual para las grandes empresas, para las grandes, medianas y las pequeñas. Hay unas brechas de productividad muy altas y más tarde, si hay el tiempo, deberán existir políticas públicas efectivas, modernas, para poder fomentar la innovación en ese tamaño de empresas. ¿Qué ha sido positivo? Ha sido positivo esa innovación, ese incremento de productividad. ¿Qué ha sido positivo? La capacidad de financiarse en el exterior a menores costos. Los empresarios, solo con su esfuerzo, no pueden ser competitivos. Tiene que haber mercados abiertos y sin aranceles para que puedan realmente llegar con esa oferta de calidad que los ecuatorianos tenemos en ese país que Vicente explicó muy bien. Entonces, los acuerdos comerciales han sido elusivos para el Ecuador. Ustedes recordarán que en el gobierno de Alfredo Palacio nos levantamos de la mesa de negociación y perdimos la posibilidad de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Lo último que hemos hecho en apertura comercial con Estados Unidos, me corregirá Julio José, es integrar algunos productos nuevos a lo que era el sistema de CGP con cero arancel, como son, por ejemplo, el caso de las uvillas, como el caso de la pitahaya, el caso de los arándanos. Y miren cómo esa apertura, a la par de que el gobierno generó los bienes públicos necesarios, como son los protocolos, se pudo realmente exportar. Es decir, hay factores que han sido positivos, pero hay muchos retos que todavía conspiran con esa competitividad. Por empezar, con la infraestructura básica, que debería ser la tarea de los gobiernos, la educación. Vivimos una crisis silenciosa de educación. Antes de la pandemia, apenas 4 de los 10 jóvenes que se graduaban podían hacer operaciones matemáticas elementales. Post pandemia, tenemos niños de 10 años que no saben leer. Y en el campo, tú lo debes, como tú lo has comenzado, Vicente, hay mucho que hacer en el tema de educación. Y si no tenemos ese talento humano, no podemos aprovechar las oportunidades que tenemos, como la transformación digital. Lamentablemente se nos pasa también ese bote, como se nos pasó el de los acuerdos comerciales. Gracias, finalmente, digamos, hicimos un gran esfuerzo por tener el acuerdo comercial con Europa, y miren ustedes cómo ha sido más positivo de lo que inicialmente se esperaba. Existen otros factores que podemos comentar más adelante, como retos que los empresarios exportadores no solamente tienen los incendios del corto plazo, sino que el mundo, la globalización, impone otros temas que son de importancia, como el cambio climático, que afecta justamente a los factores de producción agrícola, etcétera, la competencia de otros países emergentes en África, entre otros que podemos comentar más adelante. Gracias. Sigamos, por favor. Gracias. A ver, los beneficios son enormes, ¿no? Partiendo del hecho de que cuando uno era empresario antes del 2000, lo primero que hacía en la mañana es ver cuál era la cotización del sucre, ¿no es cierto? Y cuánto iba a cambiar. Por lo tanto, la previsibilidad era imposible. Eso cambiamos ahora porque hoy nos levantamos a ver quién es el presidente de turno, ¿no es cierto? Pero igual tenemos que estar siempre despiertos, siempre despiertos, pero ya no por la tasa de cambio. Nos dio la opción de tener precios estables. Teníamos que cambiar los precios pues cada mes, cada semana. Imposible trabajar de esa manera. Y el horizonte de planificación de las empresas pues aumentó. Antes no podíamos planificar más del mes, en el mejor de los casos, y creo que hoy podemos ampliar esa previsibilidad en el largo plazo, mediano plazo. Lamentablemente por el tema político uno le acorta ese plazo. Pero esa fue una de las enormes ventajas. Por otro lado, y divido la argumentación desde el punto de vista del mercado interno como del mercado externo, la clase media creció, por lo tanto el consumo creció. Yo les doy un ejemplo en el caso de Novopan. En la época dolarizada, nuestras ventas en el mercado nacional se multiplicaron por 3 veces. 3 veces entre el 2000 y el 2025.
mucho más de lo que pasó en la época de Sucres. Por lo tanto, cuando las empresas tomamos la oportunidad de ser más eficientes, la dolarización se convirtió en una gran ventaja. Creció el consumo, creció esa clase media. Y esa clase media tenía acceso a un crédito directo local. Pero también el empresario tenía el acceso a un crédito externo con tasas competitivas. Por supuesto, disminuyó el riesgo cambiario. La inflación se volvió mucho más controlada. Siendo eso un peso enorme dentro de la economía, pues ya dejó de serlo. Disminuyó la pobreza. Tenemos que entender que no podemos ser empresarios exitosos en un país pobre. Para ser empresarios, para ser empresa exitosa, necesitamos un país próspero, necesitamos un país equitativo. Eso nos dio el dólar. Y aislamos esta política monetaria del manejo político, ¿no es cierto? Ya esto nos deja dormir algo más tranquilos. De tal manera que fue indudable el beneficio. Como un dato, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que ha sucedido en Colombia con su moneda propia, en que las exportaciones no petroleras creció en Colombia al 6% frente al 9% que crecimos aquí, con economía dolarizada. Las exportaciones industriales en Colombia crecieron al 7%. En Ecuador las exportaciones industriales crecieron al 13%, casi al doble. Confirma lo que Julio José dijo hace unos minutos. No es la devaluación el factor para ser más competitivo. De tal manera que definitivamente este es un bien preciado, solo que tenemos que crear el entorno para hacer más industria. Se han creado pocas industrias en este país, se ha desarrollado poca industria. Eso es lo que tenemos que preocuparnos por hacer. Muchísimas gracias, Ignacio. Doy paso entonces, por favor, Vicente, sobre tu punto de vista sobre este tema. Si quieres, te repito la pregunta: ¿cuáles han sido las principales contribuciones de la dolarización al sector productivo? Yo creo que las contribuciones están a la vista, ¿no? Especialmente con la estabilidad de la macroeconomía, el poder tener una previsibilidad y, muy importante, tener esa paz con nuestros colaboradores al tener o a recobrar el poder adquisitivo, ¿no?, de su salario. Esto es algo que realmente agobiaba a la clase trabajadora porque perdían 30-50% de su salario en el año. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de la paz de la clase trabajadora. Y también desde el punto de vista empresarial, porque realmente nos permitió mirar el futuro, poder planear, poder reinvertir e invertir en nuestro país como fórmula para ser mejores. Y ese es otro concepto interesante de esto. Nos subió la vara, nos obligó a ser mejores, ¿no? Y teníamos que hacerlo, porque de otra manera, como no se hicieron los cambios estructurales y no se han hecho muchos hasta el momento, hemos tenido que hacerlos nosotros con dinero privado. Hemos hecho infraestructura, nos hemos metido en tecnología, ¿no? Hemos, como dije, avanzado en la cadena, todo con el objetivo de buscar la eficiencia, la productividad, ¿no? Y dentro de eso también hemos irradiado a todos esos pequeños y medianos. Yo creo que este también es un modelo interesante, porque los pequeños y medianos, con todo esto que narré en la primera pregunta, hoy en día lo están adoptando ellos también a nivel de productividad, porque además, si no tienen este modelo de sustentabilidad, no se pueden certificar, y si no se pueden certificar, no pueden estar en Europa, ¿no? Entonces, realmente este pasaporte es un pasaporte que es un sí o sí, ¿no? Ya no estamos hablando de solamente si vas a tener mejor precio, si vas a vender más, no, tienes que tenerlo para poder estar en Europa, porque Europa te ha subido la vara y Europa en este momento necesita eso en su plan verde que tiene. Así que es indudable que un modelo como este es un modelo positivo, es un modelo de desarrollo, es un modelo eficiente y es un modelo
que permite también generar trabajo, ¿no? Generar desarrollo. Muchísimas gracias, Vicente. Doy paso entonces, Julio José, por favor. Sí, uno de los términos que más utilizamos en los últimos tiempos, después de la pandemia, que se puso de moda, es el término de ser resilientes, ¿no? Y la resiliencia evidentemente tiene varios componentes. Sin duda, uno de los componentes de la resiliencia ecuatoriana, que a pesar de la cantidad de crisis recurrentes que tenemos, seguimos adelante, sí es la diversificación productiva que tenemos, ¿no? Y uno dice, no parecería que tenemos tanto, pero comparado con muchos otros países, incluso países que son modelos, podemos decirlo como Chile, por ejemplo, la cantidad de productos exitosos que tenemos en el Ecuador, dentro de la economía y fuera de la economía, es ampliamente superior que la de muchos otros países, quizás comparable de alguna forma con la de Colombia, ¿no? Que también es bastante diversificado, pero si vemos la economía peruana, la economía chilena, la economía argentina, la economía uruguaya, son mucho menos diversificadas que la ecuatoriana, y eso es lo que nos permite también ser resilientes, ¿ya? Pero hay otro componente de la resiliencia que tiene que ver con este foro sin duda, que es la dolarización. Es decir, si no hubiésemos estado dolarizados, hemos votado presidentes desde que nos dolarizamos, ¿no es cierto? Hemos tenido muerte cruzada, y calculando la cantidad de crisis que hemos tenido, crisis declaradas, digamos, ¿no es cierto?, oficiales y demás, en estos 25 años, hemos tenido al menos, poniendo mentalmente rápido, 5, quizás hasta 6, contando con la crisis del año pasado. Yo sé que estamos en el Banco Central y no podemos declarar crisis, no hay recesión, etcétera, pero estamos en crisis. O sea, si lo del año pasado no era crisis, la verdad es que ¿qué mismo será, ¿no? Pero contando con la del año pasado. Entonces, imagínense cualquiera de esas crisis sin dolarización, ¿no? Con Ruth nos tocó la crisis de la pandemia, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy, muy difícil. Y ahí vimos el punto más bajo de reservas internacionales de la historia del Ecuador, fue en el 2020, ¿no? Ahí cuando estábamos con Ruth en ese momento y demás. Y evidentemente si no teníamos las condiciones de resiliencia, en ese caso el sistema financiero, no hubiésemos aguantado. Pero también el sector productivo, que es el que recibió el shock directo justamente de esa pandemia y que aguantó hasta lo que más pudo, despedir gente, etcétera. Lo mismo que el año pasado, con la crisis energética, con la crisis de seguridad, podía haber sido mucho, mucho, mucho peor. Entonces, claro, las contribuciones de la dolarización ya las hemos comentado, se las comentaron en la mañana también, y quiero hacer énfasis en dos que creo yo que son esenciales desde el punto de vista del manager, del empresario, de la empresa y demás, y es sin duda la capacidad de hacer estrategia a mediano y largo plazo. Cuando tú estás en crisis constante, cuando te están cambiando los precios, cuando no sabes qué va a pasar con el tipo de cambio, no puedes hacer estrategia empresarial. Y uno de los grandes desafíos de la competitividad ecuatoriana es que los empresarios puedan hacer mejores estrategias para competir mejor, para crecer más, para dar más trabajo, para hacer más innovación, etcétera, etcétera. Entonces, hacer estrategia es algo esencial. Sin duda, el hecho de que la dolarización te elimine el componente de inflación monetaria es esencial. Tienes otros tipos de inflaciones, por ejemplo, hace poco la guerra Rusia-Ucrania hizo disparar los costos productivos, pero esas inflaciones son controlables por el sector productivo, no son inflaciones monetarias que te llevan a hiperdevaluaciones e hiperinflaciones. Y el tema que lo mencionaron también Ignacio Vicente, el tema de la eficiencia, y que también mencionó el tema de innovación. Eso me parece esencial. Y el otro tema que hizo la dolarización, que es esencial, es el componente bancario. El componente bancario, financiero, me voy a referir a los bancos, como es presidente de la Asociación de Bancas también, tenemos mejores bancos. Sin duda, tenemos mejores bancos, más eficientes, más cuidadosos. A veces en algún momento, cuando yo estaba en la asociación, decíamos, tenemos demasiada liquidez. Sí, tenemos demasiada liquidez porque no sabemos cuándo llega la siguiente crisis, y entonces hay que tener cuidado y es mejor ser más cauto porque ya aprendimos de la crisis que nos llevó a la dolarización. Entonces, pero claro, sí podemos tener mucho más eficiencia financiera, bancaria y demás, sin duda. Pero lo que no hay que hacer es, no podemos pedirle a la dolarización, es decir, no podemos pedirle peras al horno, digamos, ¿no? A la dolarización hay que pedirle lo que ya ha hecho. Pero el trabajo que no hemos hecho es muchísimo más grande. Ya hablaremos después, si tenemos tiempo, en la tercera parte. Solo cierro esta intervención diciendo que para mantener la dolarización, para ser más competitivos, para hacer que las empresas puedan producir más y mejor y dar más trabajo, no solo que hay que hacer bien las cosas durante mucho tiempo, que es una de las definiciones de competitividad. Michael Porter dice, la competitividad es tan compleja porque involucra tal cantidad de cosas durante muchos gobiernos de largo plazo y nadie sabe qué son esas cosas, ¿no? Pero lo más importante para ser competitivo y mantener la dolarización y demás es dejar de hacer las cosas que sabemos que hacen mal.
¿no? Esas son más fáciles de identificar, las otras son más difíciles. Entonces dejemos de hacer tres cosas. En el panel de la mañana hablaron muchos temas monetarios, financieros, fiscales y demás. Yo lo resumo en tres cosas que son la regla de oro de la dolarización desde el punto de vista monetario. Y que ya gente muy inteligente, entre el año 2001 y el año 2004, los puso muy claro. No emisión, no préstamos al gobierno, no emisión, no préstamos al gobierno, y el tercero, no descuadrar los balances del Banco Central. La gente que hizo esto, algunos estuvieron en la mañana, otros están todavía aquí, fueron muy inteligentes porque mientras más reglas tengamos, es más complejo hacer política económica, hacer fiscalización, hacer análisis, hacer regulación. Estas tres reglas de oro son sencillas y todas las rompimos en algún momento. Si queremos mantener la dolarización y que siga generando estos temas productivos tan interesantes, no emisión, no prestamos al gobierno y no descuadrar los balances. Muchas gracias, Julio José. Y después de escucharles a ustedes, realmente me quedo bastante más optimista. Pensé que iba a deprimirme en esta... Pero escucho los temas de innovación, de estas capacidades de los empresarios, de esta posibilidad de trabajar de largo plazo, de poder planificar, de la diversidad productiva, de la posibilidad de que los pequeños y medianos, entendiendo lo que los mercados piden, también entren en estos enfoques de innovación y productividad. Así que realmente creo que la dolarización, en conclusión sobre esta pregunta, ha sido positiva. Voy a lanzar entonces la tercera inquietud y tiene que ver con que desde sus perspectivas, ¿cuáles han sido o cuáles son los principales obstáculos para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y empleo adecuado? ¿Y cómo disminuir la informalidad del Ecuador que se sigue presentando en los últimos 25 años? Natalie, por favor. Bueno, creo que estamos en un problema serio de recesión económica y de empleo. Estamos frente a un gobierno, a un Estado que es incapaz de proveer los más elementales bienes públicos. Tenemos un retroceso en los temas que tienen que ver con infraestructura, y no solamente de energía, sino el tema de carreteras. Y un Estado que no lo puede hacer. Aquí hay una, hay una simbiosis también con el sector privado, y hay que buscar la manera de animar esa inversión privada justamente en esa infraestructura, ¿no? Y han habido varias leyes, una que particularmente impulsé, la Ley de Alianzas Públicos-Privadas, que ha sido luego perfectible, pero lamentablemente no tenemos una visión pragmática de entender estos proyectos. No tenemos una tecnocracia que pueda rápidamente identificar los beneficios que estos proyectos de alianza público-privada generan para el país, y muchos duermen el sueño de los justos. En los temas de puerto, ya lo dijo alguien aquí en el panel, José Ignacio lo dijo, pero bueno, el puerto de Chancay en Perú creo que también abre algunas perspectivas. Pero el Estado no solamente, el gobierno no solamente tiene que generar esos bienes públicos de manera eficiente y dar las oportunidades al sector privado. El gobierno tiene que estimular el crecimiento económico. La mayor parte de ese crecimiento viene dado justamente por la inversión privada. Y esa inversión privada ha sido bastante elusiva en los últimos años. La inversión ha caído privada en términos reales, y si bien hemos podido mantener las exportaciones por varios problemas de competitividad que el sector privado enfrenta todos los días, y no solamente de corto y de mediano plazo, no hemos podido retornar a esa senda de crecimiento desde hace algunos años atrás. Y yo creo que ahí el gobierno lo que sí puede hacer, y ha dejado de hacer, es atraer la inversión privada al sector petrolero. El sector petrolero está muy echado a menos. Casi vamos a ser importadores de combustibles más que exportadores de petróleo. Eso ha pasado en los últimos meses y años. Y luego tenemos también una oportunidad de desarrollar el sector minero, al que hay que realmente abrirle las puertas. Estamos sentados en probablemente 10.000 millones de dólares de ingresos que podrían justamente financiar de manera eficiente, no con mayor burocracia, sino de manera eficiente, con alianzas público-privadas, el poder tener esa infraestructura que el sector productivo necesita, en una inversión en educación de calidad, que realmente nos permita competir en el futuro
aprovechar las oportunidades de la transformación digital, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los drones que utilizan en la agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, si el gobierno no hace también una reforma estructural en los temas de informalidad, en relación a las rigideces del mercado laboral, sobre todo los costos de despido, no estimularemos esa inversión privada. Queremos más exportadores, mayores exportaciones, mayores mercados a los cuales puedan poner sus productos, y sin esas políticas públicas adecuadas, realmente el poder aprovechar las oportunidades que los mercados internacionales ofrecen pueden ser que lamentablemente mantengamos estos niveles de recesión y falta de empleo que sí han afectado la pobreza y la desigualdad en los últimos años. Muchísimas gracias, Natalie. Por favor, Ignacio. Bien, cuando uno quiere hablar de obstáculos, yo lo veo que más bien son oportunidades disfrazadas. ¿Qué podemos hacer para tener un mayor crecimiento? Obviamente, ya lo dijo Natalie, mayor inversión. Si no tenemos inversión, imposible tener más crecimiento. La inversión que ha tenido el país en los últimos años es ridícula. Yo les doy un ejemplo doméstico, minúsculo, de Novopan. Inversión en los últimos 25 años de la dolarización de 230 millones. Eso nos permitió multiplicar por 12 veces nuestras exportaciones. Generamos empleo multiplicando por 6 veces directamente. Por lo tanto, indirectamente, imagínense en todo lo que viene. Así se tiene que crecer, con inversión. Ahora, hay que atraer la inversión. Y para atraer la inversión, tienen que cambiar ciertas cosas. Tiene que haber una institucionalidad sólida, fuerte. Y el código laboral tiene que modernizarse. Es absolutamente imposible seguir con un código laboral de hace 50 años. ¿Cómo queremos ser competitivos en dólares cuando tenemos un código laboral en ayoras? ¿Verdad? Es imposible, es absolutamente imposible. Y tiene que haber un mayor rol del sector privado. Durante más de 10 años nos convencieron de que es el sector público el que tiene que hacer todo. Es absolutamente imposible crecer así. Quiero que me den ejemplos de países que han crecido de esa forma. Solo el rol definitivo, frontal, del sector privado va a permitir crecer, va a permitir generar empleo, va a permitir eliminar o disminuir la pobreza y la informalidad. Es la única manera. Señores, tenemos que generar inversión. Si estamos hablando de dolarización, tenemos que traer divisas. ¿Quién va a traer divisas? No van a traer los abogados llenándonos de leyes y normas todos los días. No tengo ninguna perjuicio con los abogados, pero hay demasiados desocupados que nos pasan haciendo leyes todos los días. Es imposible. No hay cómo crecer así. No hay cómo. Disminuyamos normas, disminuyamos reglas, fomentemos la exportación, traigamos divisas y así vamos a poder crecer. Esa es la fórmula. Inversión, inversión, inversión. Excelente, gracias Ignacio. Por favor, Vicente. Entre los principales obstáculos yo veo el tema, sí es verdad que el sistema financiero se consolidó, pero no ha dejado de ser un sistema que presta a corto plazo, ¿no? Y para hacer inversiones de las que estamos hablando en este momento se necesitan inversiones de largo plazo. El empresario está en el largo plazo y es la manera como genera todo esto que hemos narrado para generar trabajo. Y lamentablemente los créditos de largo plazo existen muy poco, o han abierto ventanas muy cortas cuando ha habido mucha liquidez que han existido, y a cierto nivel de empresarios, no a todos. Y entonces hemos tenido que ir afuera. Quizás aquí hay una ventaja, nos botaron afuera a buscar en un sistema parecido al de Panamá, a poder tener y sindicar con bancos para poder tener ese crédito de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, un obstáculo el financiamiento de largo plazo para poder hacer inversiones de largo plazo. El otro obstáculo también es el tema de la infraestructura. Es decir, no podemos hacer agricultura del futuro si no tenemos carreteras digitales. Y hoy en día no tenemos conectividad en el área rural, en el área de data. ¿Por qué? Porque la gran inversión de las compañías que están involucradas en esto están en las grandes ciudades donde tienen la masa crítica. Entonces, no
no apunta ahí. El gobierno tiene que entrar a ver cómo distribuye esto y cómo deben de hacer las inversiones de este tipo de empresas. No. Entonces, el tema de la conectividad, el tema de estamos con infraestructura de segunda clase, ¿no? Para sectores que están siendo los primeros en el mundo, el camarón, el banano, pero tenemos infraestructura de segunda clase, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adaptar. ¿En qué termina esto? Claro que hemos salido adelante, hemos vendido y todo, pero esto tiene un costo, ¿no? Entonces, el tema de la infraestructura, muy importante. Y el otro tema muy importante, los acuerdos. Competimos en desventaja. A duras penas tenemos 3 grandes acuerdos en los últimos, se puede decir, en los últimos 2 periodos. Pero estamos compitiendo con países que tienen 5 veces más en acuerdos. Con esos competimos. Con Costa Rica, con Chile, competimos con Guatemala. Les pongo un ejemplo, en el mercado japonés. Guatemala en un año con el acuerdo de libre comercio con Japón, prácticamente nos barrió en Japón, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que son muy importantes si estamos hablando de un país abierto y conectado al mundo. Y otra vez, el sistema nuestro, seguimos trabajando en silos. Tenemos que trabajar con la visión y el trabajo del empresario, pero también alineándose con políticas públicas del sector público para precisamente trabajar en la misma vía y poder generar más empleos, ¿no? Y de esa manera también con crecimiento eliminar o minimizar el tema de la informalidad, porque al final del día en esto termina. Y la informalidad es un gran problema para aquellos que aquí hay los formales y los informales. Eso genera un conflicto también interno, porque compiten con la empresa formal. Y al mismo tiempo es otro de los problemas que causan, y no solamente en eso, sino en el tema de la seguridad. Y bueno, el otro obstáculo muy grande, el último, el de la seguridad. Sin seguridad no hay nada, no hay ningún sueño, no hay ningún negocio, porque simplemente tenemos que trabajar para los vacunadores. Y eso de ahí es imposible. Así que ese es un poco mi criterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Por favor, Julio José. Sí, quizás el mayor obstáculo a la dolarización, pensándolo de aquí en los próximos 10 años, 20 años, 25 años quizás, duplicando este tiempo que estamos ahora, seguramente es la memoria, ¿no? Porque si nos olvidamos de qué es lo que nos llevó a la dolarización, y de todo lo que vivimos y que contaron esta mañana los empresarios, los economistas que vivieron todo esto y demás, cuando nosotros éramos más jóvenes, éramos estudiantes, o evidentemente mis hijos y demás no tienen ninguna noción de lo que tiene que ver con el Sucre, cómo era, lo que tenían que hacer las empresas, cómo estuvimos realmente, lo que pasaba con los migrantes. O sea, es como una historia evidentemente hace varias décadas y se va olvidando. Y digo que es el mayor obstáculo porque en esta época de TikToks y demás, de todo eso, creo que es muy fácil que los políticos aprovechen a favor o en contra de la dolarización y terminemos con ensayos y errores peligrosos en el futuro. Entonces, no olvidar y esto tenerlo como una anécdota para el futuro, y educación creo que es esencial. Lo otro, en términos de obstáculos, creo que hay que entender cuál es el verdadero riesgo para la dolarización. Y se puede nombrar una gran cantidad. Yo sinceramente creo que el único riesgo realmente poderoso de la dolarización es un déficit fiscal desmedido, ¿no? Y un gasto fiscal descontrolado. Y que ese déficit fiscal descontrolado y ese gasto descontrolado no permita pagar sueldos, salarios al final del año, y entonces que un gobierno se vea abocado a emitir, ¿no es cierto?, un patacón electrónico, o a sacar unos bonos, o a hacer una locura como el dinero electrónico o una emisión inorgánica. Ese es el verdadero riesgo a la dolarización. Y uno dice, ¿y si es que quiebra una empresa, o si es que quiebra incluso un banco, o si es que hay una crisis productiva? En realidad las crisis productivas pueden darse y podemos seguir dolarizados. Y el COVID nos enseñó eso, ¿no? A la fuerza. No nos gustan las crisis porque nos hacen achicar, nos hacen más pequeños, pero podemos subsistir a las crisis productivas y económicas siempre y cuando no nos metan una moneda paralela. Esa sí es una llaga gigantesca para la desdolarización. Yo creo que hay que tenerlo muy claro eso. Y sin duda, desde el punto de vista de obstáculos, creo que hay unos errores y unas obsesiones peligrosas, como les decía. Voy a mencionar rápido algunos errores. Creo que la obsesión con las importaciones
y pensar que en dolarización tenemos que restringir las importaciones es incorrecta, es una obsesión y es una obsesión peligrosa, porque no hay forma en un país pequeño como el Ecuador de producir bien sin tener importaciones más baratas. Ese es un grave error y es una obsesión que se la cometió en los 60, de los 70 y en el Ecuador la volvimos a cometer hace poco. Hay que evitar esa obsesión con restricciones a la importación, etcétera, y peor cosas de ese estilo. Otro tema, sin duda un error grave, es el tema de las inversiones, y lo han comentado en este momento Ignacio y Vicente. Es decir, queremos inversiones, pero denunciamos los tratados bilaterales de inversión y nos negamos a hacer. Queremos inversiones, pero no hacemos TLCs y no podemos hacer TLCs que tengan capítulo de inversión. Tuvimos que sacar el capítulo de inversión de Corea, tuvimos que sacar el capítulo de inversión de Costa Rica, porque no lo permite el artículo 422 de la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando de traer inversiones si no se permite ni siquiera esas protecciones? Evidentemente el ISD, la salida de capitales, ya parecía que el ISD iba de salida y otra vez al 5%, entonces no tiene sentido mantener eso si queremos fortalecer la dolarización, exportar más, abaratar costos y demás. Y finalmente ya hablé de la obsesión de las importaciones. Creo que hay una obsesión que ya ventajosamente en el mundo está desapareciendo, la obsesión con el regionalismo mal entendido, con los acuerdos comerciales mal entendidos. Un acuerdo comercial mal entendido en buena parte de la historia de América Latina fue la CAN, ¿no? La CAN y la comunidad centroamericana se pensaron básicamente como acuerdos regionales en el cual no es que queremos competir adecuadamente y salir a exportar más, sino defendernos entre nosotros. Y esa defensa termina generando menos competencia, menos mercado, más restricciones y termina con restricciones a las exportaciones. Entonces, eso ya se va abandonando, no hay que regresar a eso, es una obsesión peligrosa. Y con esta quizás algunos no van a estar muy de acuerdo, pero hay una obsesión con la exportación por la exportación. Esto es una obsesión peligrosa también. Porque si queremos exportar por exportar y tener simplemente más dólares, hagamos zonas francas, con maquilas y comenzamos a exportar mucho más. Pero ese no es un desarrollo sostenible, eso no es competitividad. La competitividad es desarrollar exportaciones que se encadenen con las capacidades productivas del Ecuador y ahí sí comenzamos a crecer. Entonces, si las nuevas zonas francas que vamos a desarrollar son para eso, mejor no las hagamos, porque estaríamos desaprendiendo de lo que les pasó a los asiáticos, lo que pasó en Centroamérica, etcétera. Entonces, hagamos una exportación inteligente. Y finalmente, el último tema es que creo que hay una buena obsesión, ¿no? Y si queremos obsesionarnos con algo, seguramente va a tener que obsesionarnos con la eficiencia, con la productividad, con la innovación, con la sostenibilidad, con el ambiente. Esas son buenas obsesiones, y si algo tenemos que lograr para obsesionarnos con eso es darle, como decían los empresarios, más espacio al sector privado para que haga lo que tiene que hacer, sin dejar de lado lo que sabemos que el Estado tiene que hacer. Salud, educación, carreteras, puertos, aeropuertos, puede ser en concesión, puede ser inversión privada, algo de inversión pública, pero hay ciertas cosas que son indelegables y que son labores de un gobierno, no solo un gobierno, sino de los estados. Entonces, esas son las obsesiones peligrosas que nos pueden sacar de la dolarización y, más que sacarnos, evitar que seamos competitivos en medio de la dolarización. Excelente, muchísimas gracias. Realmente creo que es un aprendizaje brutal en pastilla, todo lo que ustedes nos acaban de mencionar. Quiero quedarme con esto último, de la necesidad de darle el espacio al sector privado, la responsabilidad del sector público de proveer de infraestructura y de buenas capacidades de educación y salud, pero fundamentalmente dejar que el sector productivo haga lo suyo y generar encadenamientos productivos a través de exportaciones sólidas. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Nuevamente, siempre bienvenidos al Banco Central.